El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este programa especial que realiza AUPAN, la televisión de los andinos, de manera conjunta con la Universidad de Antioquia, con el alma mater de los antioqueños. Y en esta ocasión, desde la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, para hablar acerca de la pertinencia o del por qué es importante apostarle a la cultura. Para eso nos van a estar acompañando directivos, docentes y coordinadores de diferentes programas que se ofertan acá en la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste y de igual manera estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, estudiantes de quinto semestre. Como es usual y como es apenas pertinente, pues le damos esa bienvenida a la anfitriona, la doctora Elvia María González, directora precisamente de la Seccional del Suroeste de la Universidad de Antioquia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí con los estudiantes, con mis compañeros de la universidad, con algunos de nuestros egresados, para discutir sobre estos nuevos programas que trabajan la cultura como el centro de producción de conocimiento, y estamos aquí para dialogar. Precisamente, doctora, nos acompañan Morelia Mesa, ella es la coordinadora del programa de gestión cultural, Diela Betancourt, la coordinadora del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, el profesor Jorge Villada, coordinador del programa de Tecnología en Artesanías, y Luis Fernando Restrepo, gestor cultural del municipio de Andes. A ellos les damos la bienvenida y, doctora, para empezar, busquemos dar una respuesta, concretar o justificar por qué es importante que a través de espacios en donde se interactúa con la comunidad, en este caso con un público, y también a través de la televisión, se gesten estos, por así decirlo, debates. Sí, esta es una propuesta que estamos trabajando con AUPAN Televisión para empezar a discutir lo que pasa en la Universidad de Antioquia y abrir nuestras fronteras a toda la comunidad andina y mirar cómo nosotros desde la universidad podemos tener la propuesta de producción del conocimiento, y el debate es precisamente ese: si la cultura paga. ¿Paga en qué sentido? En la formación de las nuevas generaciones, que las personas puedan, además de reflexionar sobre lo que pasa y acontece en nuestra vida diaria, pueda ser una forma de vivir tranquilamente la vida. O sea, no solamente ser unos intelectuales, sino que siendo intelectuales, produciendo conocimiento, trabajando con la cultura, se puede vivir cómodamente, porque es uno de los peligros que siempre nos dicen: bueno, y si yo voy a ser un gestor cultural, ¿de qué voy a vivir? O sea, desafortunadamente está mediado el dinero siempre, pero es una realidad, hay que mercar, como decimos nosotros. Entonces, esa es la discusión, por eso traemos los profesores aquí, el perfil y el proyecto de vida que podemos tener cuando estudiamos humanidades, cuando estudiamos artesanías, cuando somos gestores culturales, que nos gusta y vivimos de la intelectualidad, de la lectura, de la cultura, de la música, pero sabemos que se pueden hacer empresas con ese tipo de conocimientos. Ahora, con lo que nos acaba de ocurrir en Andes, Ciudad Universitaria, que nos aprobaron el proyecto, habrán emprendimientos culturales. Entonces queremos oír a los profesores, discutir con ellos sobre este tema en particular hoy, y otros, cada mes vendrán otros temas que surgen desde la universidad y que nos interesa que la comunidad sepa qué es la investigación, sepa qué es la docencia, sepa qué es la extensión, sepan que la Universidad de Antioquia es un patrimonio de todos, tiene las puertas abiertas para todos, y que todos puedan venir a la universidad y disfrutar de ella, aunque no sea solamente a estudiar, sino a hacer todo el proceso de arte y de extensión que se tiene en la universidad. Diferentes alternativas que ofrece la Universidad de Antioquia para aprovechar, y es importante también, doctora, establecer el comienzo, el inicio de este diálogo, de este debate, en torno a la etimología misma de la palabra cultura, que proviene del latín culture y que significa cultivar. Empecemos entonces, profesora Morelia, por establecer cómo en esta sociedad bombardeada por el consumismo, por la inmediatez, por la publicidad, ese programa que usted coordina de gestión cultural ayuda precisamente a cultivar, a formar a nuestras comunidades. Sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, una sede maravillosa, y esperamos pues traer nuestros programas
Sí, es a partir de la cultura. De todas maneras se pensó desde la Facultad de Artes que habían unas políticas especiales para traer el programa. Cuando se habla de cultura también nos remitimos a la Constitución Política de Colombia, que el eje transversal es los patrimonios, la valoración, las tradiciones. Entonces desde ahí nos damos como ese impulso. Luego la Ley General de Cultura, entonces todo está dado en Colombia, y por qué no en cada región motivar e incentivar desde la cultura todos estos procesos educativos. Perfecto, profesora Morelia, muchas gracias. Y le trasladamos la pregunta al profesor Jorge. ¿Usted qué opina? ¿Qué punto de vista tiene con relación precisamente a ese aporte que desde la tecnología en artesanías se da para esta región en materia cultural? Bueno, mil gracias igualmente por la invitación. Desde la parte de las artesanías, uno podría pensar que el programa tiene digamos, el artesano lo hace con unos intereses económicos cuando uno habla de la artesanía, pero el arte tiene como un trasfondo, digamos, más profundo. De hecho, una de las significaciones que encuentra uno sobre la cultura es el cultivo del alma y de la mente, y el arte hace eso. Pues la verdad, el arte sirve para fomentar un montón de valores interiores que potencian ese significado cultural. Bueno, el programa en sí tiene esa posibilidad de, digamos, de emprender. Al final, digamos, el impacto que ha tenido la tecnología en otras regiones ha sido grande. Si hablamos, por ejemplo, en el Carmen, los estudiantes, digamos que todos están desempeñándose como… Sí, tienen como ocupación artesanos. profesional. Sí, pero hago énfasis en el hecho de ser un programa de la Facultad de Artes. Desarrolla, por ejemplo, por decir algo, algo que se habla mucho y a lo que se acogen muchísimo los padres cuando se matriculan en extensión a los niños, porque eso les fomenta, digamos, una sola cosa, que es el pensamiento contemplativo. Y Les forma y además les ofrece aprovechamiento sano del tiempo libre. Exacto. Con los programas de extensión. Con los programas de extensión. Entonces, esa manera de invertir el tiempo, de recrear el tiempo, yo creo que es, en cuanto a su valor, pues supera, digamos, con creces la parte económica. Perfecto. Que se podría pensar. Qué buen pensamiento. Bueno, profesora Adiela, la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana es una vieja amiga, por así decirlo. Se oferta de nuevo en esta ocasión para el segundo semestre del 2015. ¿Qué podemos decir precisamente con relación al cultivo del alma, como lo establecía el profesor Jorge Villa? ¿De qué manera aporta esta licenciatura en los estudiantes y, por qué no, pues, futuros profesionales? Bueno, la licenciatura aporta de manera muy significativa a la formación y a la construcción de sociedad, y en este caso de región, en la medida en que busca formar maestros del lenguaje que tengan una lectura crítica, interpretativa y propositiva de los contextos, ¿cierto? Y esa lectura crítica y propositiva pues parte de los mismos maestros en formación que son habitantes de la región. Nosotros, desde los saberes disciplinares de la licenciatura, la pedagogía, la lingüística, la didáctica y la literatura, estamos apostando porque los maestros también aporten a la construcción de región, no solamente desde los saberes, digamos, desde los saberes universales, de literatura universal, desde las teorías del lenguaje, sino eso cómo se pone en relación, en interacción con el contexto regional y con los distintos escenarios educativos, que no son solamente escenarios escolares, ¿cierto? La licenciatura ha venido pensando la formación de maestros del lenguaje, no solo para la escuela, en la básica, primaria o secundaria, sino también para otros contextos no escolares, por ejemplo las bibliotecas. Un maestro de lenguaje puede también desempeñarse como un formador de lectura en, no sé, en talleres de biblioteca, en organizaciones no gubernamentales. Digamos, hay
Hay una apuesta porque la formación también se piense más allá de los muros de la escuela, y hay unos escenarios educativos que son necesarios que sean atendidos también por los maestros, ¿cierto? Pensar en espacios de formación en hospitales, en las cárceles, con personas adultas, en ancianatos. Hay muchos otros contextos en donde el maestro desde su formación puede también acompañar la formación de otras personas. Se rebate totalmente ese concepto de las aulas. ¿Un licenciado tiene que estar en las aulas? No. No necesariamente. Sigue siendo un campo, digamos, de trabajo fundamental al que le apostamos también para reinventar, porque también la escuela tiene que reinventarse a propósito de los desafíos sociales que esta sociedad con los avances tecnológicos y con los avances del conocimiento le demanda, pero también pensar en otros contextos educativos. Perfecto. Doctora Elvia, usted tiene un aporte precisamente en esa área. Sí, o sea, la discusión es sobre si la cultura paga. Yo pienso que lo que dice el profesor Villada sobre la contemplación es una característica bien importante de los artistas en toda esa parte de formación estética, y es bien importante saber que eso se puede educar, ¿cierto? O sea, cómo vemos el universo y cómo ese universo se puede pintar o se puede escribir sobre él. O sea, hay muchas personas que entran a estudiar el antiguo programa de español y literatura, que ahora se llama Humanidades y Lengua Castellana, es porque tienen el sentido de ser artistas, en el sentido de ser escritores. Entonces, si yo puedo hacer artesanía, si yo puedo ser escritor, de todas maneras son personas sensibles, son personas diferentes que quieren estudiar esas artes, que quieren desarrollar ese espíritu en su ser. Entonces, ese tipo de formación necesita otro tipo de escenario para el trabajo, y para eso están los gestores culturales, para ayudarnos a que si yo quiero ser escritora, que si yo quiero ser pintora, que si yo quiero ser músico, puedan ellos ayudarnos a mirar cómo eso es un proyecto de vida, que son personas, o sea, son seres de todas maneras que tienen un espíritu de la vida algo diferente, y en ese sentido pues hay que gestionar ese tipo de empresas, porque obviamente la calidad de la educación está en el tipo de hombres y mujeres que formamos, y si bien es importante ganar unas pruebas y quedar de primero en las pruebas, es mucho más importante esa calidad de la educación donde nosotros como egresados de la Universidad de Antioquia tengamos un espíritu distinto. Y tenemos un espíritu distinto, el espíritu de la justicia, de la dignidad, de un empleo que sea equitativo para todos, de vivir mejor en sociedad. Entonces, el arte nos ayuda mucho a que todos podamos vivir mejor en sociedad, y esa es la verdadera calidad de la educación. Y nosotros como egresados de la Universidad de Antioquia, como estudiantes de la Universidad de Antioquia, como profesores de la Universidad de Antioquia, eso es que decimos, nos parecemos todos, es el espíritu universitario que llevamos dentro de nosotros, que sí, es el espíritu de la igualdad, y que las artes, en este caso las artesanías propiamente dichas y la literatura propiamente dicha, nos ayuda a ese tipo de perfil que queremos trabajar aquí en la seccional, sin olvidar la ingeniería agropecuaria, por supuesto, que también queremos seguir ofertándola permanentemente por la pertinencia a la región, pero la cultura también es pertinente aquí, y debemos hacer todo el esfuerzo para poder generar estos programas que son una opción para la juventud. Importante, ya queda una idea establecida, y es que a través de estos programas se fortalece un pensamiento, como lo decía el profesor Jorge Villa, contemplativo, además crítico y propositivo, y se establece, o mejor, tenemos un muy buen ejemplo aquí en el municipio de Andes de cómo va generándose, cómo va gestándose o formándose a profesionales con pertinencia regional. Se trata del gestor cultural Luis Fernando Restrepo. Él es de Jericó, del suroeste antioqueño, de la Atenas del suroeste, pero lleva ya varios años viviendo acá en el municipio de Andes, y ha posibilitado, digámoslo así, catapultado al municipio en lo que respecta a la consecución de recursos para apostarle a programas de formación artística y cultural. Ratificamos la bienvenida a Luis Fernando, y bueno, pues contemos cómo ha sido esa experiencia como profesional en el área de la gestión cultural. Víctor, muchas gracias a la universidad, directora Elvia, Morelia y compañeros de este conversatorio. La cultura paga, efectivamente, y paga porque tenemos déficits. Es decir, precisamente es pertinente y es necesario
que hagamos apuestas culturales, porque tenemos que avanzar en el desarrollo cultural. La subregión tiene atrasos significativos en desarrollo cultural. La contemporaneidad, digamos lo que desde el proyecto de la modernidad, pero ahora en la contemporaneidad, definitivamente no podemos ignorar y obviar que la cultura se ha venido especializando y ha constituido un campo, y eso la sociología ya lo ha trabajado suficientemente, y entonces estamos hablando de un campo de la cultura. Ese campo de la cultura tiene una economía, tiene una política y tiene diversidad de procesos y de intereses específicos y especializados. Solo voy a poner un hecho de relieve, y digamos lo que es estadístico. El suroeste tiene más de 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes hay un, digámoslo, porcentaje, digámoslo, relativo, es pequeño, de personas dedicadas a el trabajo cultural, no hablemos de empresas culturales, hablemos del trabajo cultural y de la actividad cultural y artística. Con perfil profesional, de esos más de 300.000 habitantes que hay en el sureste antioqueño, solamente hay una persona calificada profesionalmente para, digámoslo, gestionar, desarrollar procesos de gestión cultural. ¿Y por qué digo calificada? Porque la contratación pública en Colombia cada vez es más exigente y exige, valga otra vez la palabra, exige, pide, solicita que las personas que se inscriben en los procesos de la gestión pública y de la administración pública tengan perfiles profesionales. Cada vez los perfiles no profesionales van a ser siendo relegados, cada vez más van a ser relegados. Entonces, solamente poniendo como ejemplo ese asunto estadístico de que por 300.000 habitantes tenemos un solo gestor cultural calificado profesional, eso nos está hablando de un déficit muy importante en un sistema que se viene perfeccionando y se viene fortaleciendo. En Colombia tenemos una ley general de cultura, la ley 397, y tenemos un sistema de leyes que configuran el Sistema Nacional de Cultura. Ese Sistema Nacional de Cultura está en pleno proceso de consolidación, y ese sistema requiere de personas capacitadas, con conocimiento, con capacidad de producción de conocimiento para operar ese sistema, para operar dentro de él y ser parte de ese sistema. Entonces, el suroeste tiene urgencia, y ojalá sí lo entienda la dirigencia política, la dirigencia educativa, la dirigencia cultural del suroeste, que la subregión, no solo Andes, sino la subregión entera, requiere de personas formadas con capacidad crítica, productores de conocimiento para el arte y para la cultura. La pertinencia de la formación en artesanía, en lengua, en gestión cultural es urgente para la subregión. Bueno, y se ha manifestado a través de un gran logro que ha obtenido el municipio de Andes, ¿no? Es la consecución de recursos de varias dependencias del Ministerio de Agricultura, desde el mismo Instituto de Cultura, para la ejecución de proyectos en el municipio. Antes uno no escuchaba mucho esa información, pero precisamente desde que Fernando está, pues se da cuenta uno de la efectividad de gestionar esos proyectos. Sí, es derrumbar un mito. El mito es: la cultura es la cenicienta. En la contemporaneidad, como les decía, hay un campo de la cultura, y ese campo de la cultura tiene gente, tiene política, tiene plata, tiene recursos de diversa índole, y no es la cenicienta. Hay, por ejemplo, plata y mucha plata, y no solo para el sector público, lo hay para las organizaciones no gubernamentales, para los emprendimientos culturales, para las empresas culturales, etcétera. Es decir, hay recursos de diversa naturaleza, de diversas fuentes, de ámbitos diversos, del ámbito local, del ámbito regional, del ámbito nacional y del ámbito internacional. La misma Universidad de Antioquia tiene pues, precisamente la alternativa con proyectos de extensión y de investigación. Se iba a referir precisamente a ese detalle. En este caso, quiero complementar lo de Fernando y lo del profesor Jorge Mario.
que la cultura sí paga. Nosotros como gestores culturales damos ese salto, esa mediación entre los creadores culturales y la política pública, para que ambas dialoguen y de todas maneras tengamos esa sensibilidad y podamos a futuro tener esa contemplación. Profesora Elvia. Bueno, la conclusión aquí es que lo que necesitamos es estudiantes que estudien gestión cultural, que estudien artesanías, que estudien humanidades, porque ya vemos que políticamente está la dirección y económicamente hay recursos. Entonces nosotros como Universidad de Antioquia lo que podemos hacer es ofrecer estas carreras pertinentes para la región y que los estudiantes de bachillerato y los bachilleres ingresen a la universidad y miren que este tipo de programas no solamente hace que las personas sean mejores personas cada día, sino que además tienen un campo en donde ejercer su profesión para la tranquilidad de todos, del informe que nos están dando. El profesor Jorge establecía al comienzo de este programa que, bueno, en el oriente antioqueño se ha tenido una muy grata experiencia con relación a los egresados en la tecnología en artesanías. ¿Es factible que se geste también esa experiencia en estas subregiones y de qué manera? Sí, es factible. En el oriente el énfasis de la tecnología es en cerámica, por la tradición que tiene en el Carmen de Viboral, sobre todo. Carmen de Viboral. Sí. Acá va a tener un énfasis en joyería. Yo creo que aquí, pues, nos decía el profesor de ingeniería Jairo Ruiz que oro hay en toda parte. Entonces… y granitos de café para hacer cosas bien bonitas. Y granitos de café. De hecho, la tecnología en artesanías tiene la parte de joyería, pero se trabaja con bisutería, la bisutería con semillas, con conchas, digamos, en turbo, con miles de elementos que son pertinentes para fabricar objetos para el cuerpo, decorativos. Yo creo que aquí tendríamos bastante posibilidad, porque hay muy buenos artistas. He tenido la experiencia antes, algún taller que hice por acá alguna vez, y aquí hay mucha gente para trabajar el arte y tenemos los recursos. La verdad, la profesora Elvia me había comentado la vez pasada, hablando de un énfasis sobre la madera, el aprovechamiento, por ejemplo, de la madera del café. Sí, así es, un proyecto. Sí, y de todo tipo de árboles maderables. Profesor, pero o sea, se va más allá. Hay un proceso formativo en donde se les enseña a los alumnos en la tecnología en artesanías el aprovechamiento de esos recursos, la explotación, sí, supongo también adecuada y equilibrada de esa serie de recursos que ofrece la subregión. Pero además de eso, pues hay un componente, digámoslo, académico y administrativo que forma al estudiante para generar empresa o para emprender. Sí, claro que sí. Sí, el programa tiene un componente técnico de la técnica de la joyería, tiene también un componente digital, tiene un componente de artes, de teoría, de historia, pero tiene un componente también del emprendimiento, de gestión cultural y emprendimiento y formación de empresa. Entonces, cuando el estudiante termina su carrera, pues tiene ya opciones para trabajar como joyero personal o establecer un equipo de trabajo con ese conocimiento que adquiere. ¿Qué adquirió, profesora? Es bien importante que estos tres programas académicos se oferten al tiempo, porque es lo que venimos pensando desde la seccional. Puede haber un trabajo interdisciplinario, porque si yo voy a empezar a estudiar artesanías o humanidades y tengo compañeros que están estudiando gestión cultural, entonces muy fácil se pueden ir armando y configurando los grupos interdisciplinarios para que ese emprendimiento empiece desde los primeros días. Entonces uno se sueña con un muchacho, una muchacha pensando algo en artesanías y el gestor cultural al tiempo mirando cómo le puede organizar y ayudar a hacer su empresa. Lo mismo una persona, porque cuando uno estudia español el campo es muy grande, o sea, usted puede ser corrector de estilo, usted puede ser, como lo decía la profesora, puede ser tener unos grupos de lectura que tanto se usan ahora, los grupos de lectura
infantil, todo este tipo de talleres que están por fuera de las aulas institucionales, porque de todas maneras son procesos pedagógicos. Entonces ir pensando desde un principio, yo como escritor o como corrector de estilo, ¿qué emprendimiento cultural puedo hacer? Entonces es bien importante que empecemos este tipo de carreras todas juntas para poder tener un mayor impacto en la sociedad, un mayor impacto en la región y poder ir pensando interdisciplinariamente, por ejemplo, todo lo que puede ser la parte de prácticas académicas de los estudiantes. Entonces podemos ir uniéndonos y haciendo una sinergia para tener más impacto. Esa es como la proyección que tenemos en la seccional, traer carreras por campos del conocimiento y establecerlas en la región y poder hacer el impacto. Precisamente hagamos una contextualización histórica, si se puede decir, de la Universidad de Antioquia y los egresados. Usted nos ha dicho que precisamente han adelantado averiguaciones, estudios, han indagado para saber para darse cuenta positivamente del nivel de ocupación. Sí, nosotros estamos actualizando los datos de los egresados en este momento. Tenemos una página en Facebook exclusiva para los egresados. De los 700 egresados hemos ya localizado más de 350. Por ejemplo, en ingeniería agropecuaria nosotros tenemos el dato que casi que el 99% de los ingenieros agropecuarios trabajan. Por eso viene más ingeniería agropecuaria, porque se puede trabajar en la región. Hay más de 4.000 fincas cafeteras y no tenemos sino por ahí unos 68, 69 egresados, o sea que para trabajar hay bastante. O sea, esa idea o ese mito de regionalización, que es simplemente las carreras que deben venir aquí deben rotar y no pueden haber sino 2 cohortes cada cierto tiempo porque el mercado laboral es poco, eso es un mito y eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, porque hay que darle oportunidad a todas las personas del suroeste que quieran estudiar, que puedan tener un bagaje de una oferta académica amplia y que sea permanente. O sea, recorremos los 23 municipios y luego de recorrer los 23 municipios nos cambian la oferta académica, o sea, apenas la estamos dando a conocer y ya cuando nos empiezan a llamar no traemos la carrera. Entonces hay carreras que deben ser permanentes en la región y no solamente ingeniería agropecuaria y los programas de educación, eso hace mucha falta. Pero yo, por ejemplo, le apuesto a la comunicación y periodismo como una carrera permanente en la seccional del suroeste, porque tiene una amplia campo de acción, el perfil es muy amplio y se pueden hacer muchas cosas, y no es para que se queden aquí, es para que cada quien con su voluntad vaya a trabajar donde quiera trabajar. O sea, hay que ser más universales en ese sentido. O sea, hay unos egresados que son de la Universidad de Antioquia y pueden trabajar en el suroeste antioqueño o en cualquier parte del mundo. O sea, aquí les brindamos la mejor educación posible y que vayan a trabajar donde se pueda trabajar, igual con cualquier otra carrera que sea el compromiso de nosotros. En este momento estamos trabajando mucho en humanidades, en otro momento trabajaremos mucho las ingenierías y así paulatinamente, y aquellas carreras que vayan teniendo siempre una oferta y que siempre estén preguntando por ellas, pues podemos tener el compromiso de seguirlas ofreciendo, porque la idea es que la seccional del suroeste se vuelva una universidad, una universidad de Antioquia. Ahora tenemos 19 programas, pero podemos tener muchos más y podemos crecer y ofrecerle educación a los 3.200 o más bachilleres que salen cada año. Sí, adelante, Diela. Que la directora Elvia María dice algo muy interesante de la apuesta de la universidad, y es ese diálogo entre lo regional y lo universal, ¿cierto? Los estudiantes en su formación tienen la posibilidad de pensar su contexto, de reconocer los saberes regionales, pero también de aproximarse a otros saberes más nacionales o más universales, e incluso la posibilidad que apoya la universidad de que los estudiantes puedan ir a otros lugares como ponentes, tanto a otras ciudades del país como a otros países, a compartir sus producciones intelectuales y culturales. Es algo muy valioso también que aporta a la formación de los estudiantes, ¿cierto? Entonces también resaltar ese diálogo entre lo regional y lo universal que cada estudiante también desde sus perspectivas va a ir construyendo a lo largo de su formación. Perfecto, o sea que hay que rebatir esa concepción
de la pertinencia regional con programas directamente enfocados a esa acepción histórica económica que ha tenido. Es decir, por ejemplo, suroeste antioqueño, cafetera, sí, hay que entrar a fortalecer ese aspecto, profesionalizarlo, imprimirle el toque académico que propenda por la optimización y por una mayor productividad, pero también hay que enriquecer esas otras áreas. En lo que respecta a procesos de formación, estimados coordinadores, ¿qué tipo de materias, por ejemplo, profesor Jorge, profesora Morelia, se abordan semestre tras semestre? ¿Qué podemos decirle a esas personas que en este momento están viendo la televisión de los andinos y que dicen, hombre, pero yo qué voy a entrar a estudiar allá si no es matemática y español? ¿O cómo podemos entonces ilustrar a los que se están dejando tentar por la idea de estas materias? Bueno, nosotros tenemos 5 grandes componentes en el currículo. Un componente humanístico, está toda la concepción de cultura desde la antropología, desde la sociología, está la historia de la cultura, están todas esas disciplinas que le aportan a la gestión cultural. También tiene un componente axiológico, está lo ético, está el sujeto, las subjetividades, todo lo objetivo, está otro componente que es el contextual, porque si no partimos de las necesidades del contexto no hacemos nada. Entonces está patrimonio, municipio como texto, identidad, cultura y región. En este momento me olvidan, pero son todos esos instrumentos y herramientas y metodologías que el gestor cultural adquiere para trabajar en comunidad. También tenemos como eje transversal la investigación. Vemos investigación desde el segundo semestre, investigación que se puede generar conocimiento y de ahí esos emprendimientos culturales que sean pertinentes, que sean desde los mismos objetos, tradiciones, valores, es darle ese significado a esa memoria y a esas tradiciones que traemos. Y también tenemos unos instrumentos, unas metodologías y unas técnicas para el accionar, desde el quehacer cultural, desde la planeación, desde la evaluación, cómo hacer un proyecto cultural, pero también cómo animarlo, cómo difundirlo, cómo promocionarlo, cómo preservarlo. De todas maneras, trabajamos por núcleos temáticos y problemáticos y lo que buscamos es eso, participación, que el estudiante tenga una muy buena participación en los contextos, que genere cohesión social, que haya una verdadera democracia y también unas políticas públicas y culturales que le permitan a él gestionar y hacer su labor como gestor cultural. Perfecto. Profesora Diela, algunas de las áreas que usted diga que vale la pena dar a conocer aquí, que se aborden dentro del programa de formación. Bueno, como les decía al inicio, el programa de la licenciatura en Humanidades Lengua Castellana tiene 4 núcleos de saber básico. Uno son las literaturas, y en las literaturas encontramos desde literaturas colombianas, latinoamericanas, europea, española, literatura infantil y juvenil, teatro, dramaturgia. Esas son como algunas de las materias que componen ese núcleo de literatura. Tenemos un núcleo de teorías y ciencias del lenguaje y allí se encuentran materias que buscan abordar la relación del lenguaje con la cultura. Entonces allí hay materias como proyecto de psicolingüística, proyecto de sociolingüística, proyecto de semiótica de la cultura y otras más del saber lingüístico como tal, morfología, sintaxis, fonética. Tenemos también un núcleo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas, que para la licenciatura es como la columna vertebral de la formación y que son prácticas que se ven desde el inicio de la carrera. Pues en primera instancia son materias que buscan pensar la identidad del maestro, ¿cierto? Las nuevas identidades del maestro en diálogo con los contextos regionales, y ya desde el 4º semestre los estudiantes tienen una aproximación al contexto escolar. Van a distintos escenarios educativos, como decía ahorita, pueden ser escolares o no escolares, y allí hacer la lectura pues crítica, interpretativa y propositiva de los contextos. Y un núcleo de formación que tiene que ver con el saber pedagógico. Entonces allí hay una pregunta por la formación, por la enseñanza, por el sujeto. A propósito de esto,
La seccional y la Facultad de Educación han pensado también en que la licenciatura puede ofertar unos espacios de formación para los maestros de la región, porque sabemos pues la necesidad de la formación continua. Entonces, después de Semana Santa, tendremos unas materias que estamos invitando a todos los maestros de la región a que las puedan ver. Allí tenemos el taller de memoria, arte y escuela, tenemos sujetos en el acto educativo, y no recuerdo la otra, pero son materias que están dentro del plan de formación de la licenciatura y que se les están también ofertando a los maestros de la región. Extensión. Perdóneme, antes de seguir con el profesor Jorge, la gestión cultural dura 8 semestres, ¿no? Sí, tiene una duración de 8 semestres. 8 semestres y se dictará de lunes a viernes. De lunes a jueves o viernes. En semana, Sí. Programa presencial entonces. Sí. La licenciatura, La licenciatura de lengua castellana también, de lunes a viernes. lunes Mañana a viernes, y tarde, perfecto. Y también lunes a viernes. Profe, ¿alguna de las… Qué pena te interrumpo. Sí. Esa es otra de las cosas que hemos pensado bastante acá y es también ofertar programas en semana y programas que puedan, que no se vean esa modalidad concentrada a las 8 horas o las 16 horas con un solo profesor, sino tratar de que las asignaturas sean semestralizadas y que las materias sean de 4 horas y poder planificar académicamente cosas un poco más pedagógicas para que los estudiantes puedan tener un diálogo con los profesores y puedan mejorar todo su proceso de aprender. Aparte que se le da tal vez la oportunidad a los egresados de los colegios, a los bachilleres, porque esos programas de fin de semana usualmente son aprovechados por quienes ya tienen un título Sí, o bueno, trabajan. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando los programas como van viniendo, pero también queremos innovar en que cada vez se constituya más el sentido, el espíritu de la universidad como universidad. O sea, ya nosotros después de 15 años pasamos como el pensamiento de que la universidad es solamente fines de semana. Eso, o sea, las personas adultas que querían estudiar lo podrán seguir haciendo los fines de semana, pero todas las personas jóvenes que salen de bachillerato y pueden estar aquí en la universidad en semana y que vivan esta universidad como un centro cultural que es, ¿cierto? Sí. Y estas carreras nos apoyan mucho en ese sentido, en vivir la cultura, en vivir el arte, no solamente en extensión, sino propiamente desde el saber del arte, de la cultura, una apuesta por la estética, una apuesta por la ética, o sea, una apuesta por la formación de seres humanos íntegros. Van con todo este tipo de carreras y con la formación en semana, como cualquier universidad. Nosotros como Universidad de Antioquia no podemos ser universidad de fines de semana solamente. Eso sí nos debe quedar muy Hay claro. que pensarlo. Profesor Jorge Villa, rápidamente, usted ya nos ha dicho, el énfasis va a ser en joyería. Joyería. Entonces ahí uno formándose ve materias como… Sí, pues primeramente es una tecnología y las tecnologías, bueno, dura 3 años Sí. y las tecnologías son, digamos que básicamente para el empleo, formación para el empleo. Tiene un gran componente práctico, es de la Facultad de Artes, pero tiene un componente práctico en joyería, en artes. Orfebrería, joyería. Joyería, sí. Joyería, en artes, o sea, tiene todas las materias que tienen que ver con la joyería, engaste, unos talleres básicos de joyería, pero tiene al final dos talleres de filigrana, que es un patrimonio nuestro, digamos en Santa Fe, Antioquia es reconocida por Santa Fe por la manera como los filigraneros trabajan, o en Mompox, por ejemplo. Trabajan el oro. El oro, sí, el oro de una manera detallada, Ajá. minuciosa, y yo creo que aquí, digamos, es el único programa de las otras tecnologías que tiene filigrana y tiene dos talleres, 2 cursos. Creo que eso va a ser bastante exitoso. Es llamativo, es un caso Llamativo, que le imprime sí. originalidad pues al asunto formativo. Sí. Profesor, una pregunta de rigor que debo hacerle. ¿Se están incluyendo los sistemas? Uno ve ahora modelado de joyas en el área claro. virtual. ¿Eso Sí, hace parte del programa? Tiene una materia de imagen digital 3D y otra de prototipado rápido. El prototipado rápido es un aparato digital muy moderno al que uno procesa la imagen digital en el computador y el aparato lo fabrica un modelo en cera por superposición de capas, fabrica el modelo en cera y luego uno ese modelo por vaciado lo reproduce
como quiera, esa parte está en el programa. Perfecto. Bueno, vamos llegando al final de este programa, se fue volando lo que decíamos previo al comienzo, pero quiero preguntarle a cada uno rápidamente que defina en una frase por qué la cultura paga, por qué vale la pena apostarle a la cultura. Tienen libertad de decidir mientras piensan la respuesta, ¿quién comienza? ¿Por qué vale la pena apostarle a la cultura, doctora? Porque la cultura hace que las personas sean mejores personas todos los días. Sí, yo pienso que mirándolo desde el campo del arte, porque es un alimento para el alma, para el espíritu, básicamente en ese campo. Listo. Diela. Porque posibilita una relación distinta consigo mismo, con el otro y con el mundo. Morelia. Porque parte de la cotidianidad y ser felices, también la felicidad. Y Luis Fernando. Me cogieron en blanco, pero la cultura paga porque además de ser un eje estructurante y articulador de todas las relaciones sociales, también es el posibilitador y generador de nuevos horizontes para las personas y para las comunidades. Perfecto. Ahí queda entonces esbozado claramente un panorama de por qué vale la pena apostarle a la cultura y por qué vale la pena estar pendientes de esos programas de formación profesional o tecnológica que trae la Universidad de Antioquia, en este caso acá del suroeste, hasta el 26 de marzo sobre Flex, ¿no? Se estará vendiendo. Hasta el 27, perfecto. Y el examen de admisión, 11 de mayo. 11. Estamos bien en cifras. Seguramente ustedes van a tener toda la posibilidad de adquirir esa información si se dirigen a la universidad o si buscan en la página web o en el Facebook, en el fanpage. Ahí está toda esa información. Y nosotros, cuando digo nosotros, es este equipo conformado entre la universidad y AUPAN, la televisión de los andinos, vamos a seguir gestando las posibilidades de establecer esos diálogos académicos, culturales, ¿por qué no?, con estudiantes, y para que toda la teleaudiencia de nuestro canal pues pueda percatarse de ese proceso formativo que genera la Universidad de Antioquia. Es un compromiso, doctora Elvia. Claro, aquí estaremos. La Universidad de Antioquia tiene investigadores y profesores que tienen un alto nivel, como lo podemos apreciar hoy, y vamos a seguir trayéndolos para que generemos debate y discusión. Y mire, ahí hay un egresado de nosotros, que es un gestor cultural, o sea, no solamente profesores, sino estudiantes, tenemos de todas las variedades y de todas las formas posibles, porque la universidad es un espacio para la libertad y es una gestora de conocimiento, entonces podemos abrir debates y discutir tranquilamente sobre cualquier tema. Nuestro compromiso como Universidad de Antioquia es la cantidad de profesores que pasan por esta universidad, sentarlos aquí a dialogar para que toda la comunidad andina pueda conocernos mucho mejor. Perfecto. Señoras y señores, mil gracias por aceptar esta invitación que establece la Universidad de Antioquia UPAN. Y de esa manera llegamos al final de esta emisión, de este programa especial que se ha realizado, como se ha dicho, una sinergia entre la Universidad de Antioquia y la televisión de los andinos. Por eso vale la pena apostarle a lo comunitario y a lo local, apostarle a UPAN, la televisión de los andinos. Hasta la próxima. AUPAN, la televisión de los andinos.